Muchas cosas han sucedido en esta primera semana de este año 2020, no solamente internacionalmente, sino nacionalmente. Ahí está Juan Guaidó, juramentado por primera vez. Se ve una oposición unida, logrando no solamente la juramentación de Juan Guaidó como presidente interino y juramentándolo en el Congreso Nacional, donde tuvo que haber sido juramentado la primera vez, sino también unidos, demostrando que unidos pueden, a pesar de los cordones de seguridad y la Guardia Nacional, entrar al Congreso y desalojar a los invasores. Bienvenido, Antonio Ledesma, a ver cuál es su posición y cómo está viendo la situación. En primer lugar, un gran abrazo, Napoleón, a ti, a toda tu familia, a todos tus seguidores, para todos los venezolanos, para todos los ciudadanos en cualquier nacionalidad del mundo. Mis deseos de que tengamos un feliz año. Sobre todo los venezolanos, que comenzamos este año dándole una nueva oportunidad a Juan Guaidó, pudiéramos decir, modificando los dichos, que a la segunda va la vencida. He declarado hoy en un medio español a La Razón que para mí Juan Guaidó es como un libro con fe de rata, porque él mismo ha confesado que cometió errores y que está dispuesto a rectificar. Pues bien, ver para creer, yo tengo que darle crédito a esa exclamación que tiene su punto de partida con un hecho cierto, que es su voluntad de liberarse de militancia partidista para comenzar a actuar, como lo hablamos tú y yo hace algunos meses en este mismo espacio, como presidente de todos los venezolanos y no como punta de lanza de un grupo determinado. Creo que Juan Guaidó tiene una inmensa responsabilidad de recuperar la fe, la confianza, el entusiasmo de los venezolanos. La gente, hay que decirlo, y esto no significa atacar a nadie, ni echarle leña al fuego, tiene una gran frustración. Yo estoy seguro que si otro hubiese sido resultado de la agenda que se intentó aplicar durante el año recién finalizado, Juan Guaidó hubiese sido escoltado por centenares de miles de ciudadanos hasta el Parlamento Nacional. Él ha convocado nuevas movilizaciones de calle. Yo creo que la gente se movilizaría, ciertamente, como todos consideramos que es necesario, pero siempre y cuando Juan Guaidó diga, primero, que invita al pueblo a que lo acompañe, a que la Asamblea Nacional sesione para debatir los alcances del artículo 187 de la Constitución Nacional. En segundo lugar, como lo decía el diputado Viallo Pirelli, sin que se tasque el freno, pueda invocar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca con todas las opciones que están contempladas en el artículo 8. En tercer lugar, que comprobado como está que en Venezuela funcionan tentáculos del terrorismo internacional, él está en capacidad también de invocar la activación de la resolución 1373 de la ONU, que contempla desde el año 2001 un plan global contra el terrorismo internacional. Y si eso no es suficiente, está también, como lo explicó en tu programa el doctor Sánchez Benzaín, la Convención de Palermo. En su artículo 2, la Convención de Palermo define lo que es un estado delincuencial que encaja perfectamente a la caracterización que ya han hecho decenas de países o gobiernos del mundo cuando confirman que en Venezuela no hay una dictadura convencional, sino que está en manos de una corporación criminal aliada, como ya lo he dicho, con el terrorismo, pero también con el narcotráfico, y que le ha facilitado espacios del territorio nacional para que actúen grupos irregulares como el ELN, como la FARC, para que estos grupos irregulares estén controlando prácticamente el 52% del territorio nacional, vale decir Amazonas, del Tamacuro, Bolívar, donde está no solo el oro, sino también el coltán, el uranio, que es a lo que le tienen el ojo puesto los iraníes, los rusos, más la participación de China, que tiene allí guindando cerca de 60.000 millones de dólares. Juan Guaidó debe estar también alerta. Yo quiero aprovechar la oportunidad que tú no me interrumpes para hacer esta alerta. Creo que el plan del dictador Maduro es utilizar esta comparsa de diputados desertores encabezados por Parra como un factor distraccionista. Ellos van a tratar de usar a Parra y a los
diputados desertores como un mecanismo de negociación para tratar de hacerle ver a la comunidad internacional que está en riesgo más de la cuenta la paz de Venezuela, que ellos pueden resolver el problema de los conflictos en Venezuela llegando a un entendimiento con Juan Guaidó, ¿no? Y con la resistencia, o sea, la oposición, sacando del juego a Parra a cambio de ir a unas elecciones parlamentarias en el mes de julio. Hago esta advertencia porque guerra avisada no mata soldados. Yo aspiro que Juan Guaidó honre el compromiso que él ha hecho de no alterar la agenda que está recuperando, que es la agenda de enero del año 2019, que tiene como punto de partida el cese de la usurpación, que no vaya a dejarse manipular por algunos factores que de una u otra manera están acariciando ese escenario de ir a unas elecciones parlamentarias, lo que sería terminar de hundir en el abismo a Venezuela con estas mafias, con este terrorismo, con este gobierno, este régimen terrorista, con este régimen narcotraficante, con este Estado fallido. No hay ni diálogo ni elección que valga. Ahí dejo eso sobre la mesa. Bueno, ya la gente del PSUV está informada de que van a elecciones, ¿no? Que tienen que prepararse y empezar a trabajar para elecciones porque es lo que les interesa. Más que porque les interese la Asamblea Nacional, corrígeme si estoy en un error, le interesa, más que le interesa que exista o no esa Asamblea Nacional al régimen, que puede violar tranquilamente porque lo ha hecho la Constitución, más que haya elecciones o no haya elecciones, como obliga la Constitución Nacional en este año, pues le interesa a Rusia, a China, a los países que han hecho tratados con el régimen porque necesitan legalizarlos, porque hasta ahora no son legales y necesitan una Asamblea Nacional que esté al servicio del régimen para eso. Pero cuando habla de Juan Guaidó el año pasado tuvo que juramentarse fuera del Congreso Nacional porque no había unidad de criterios en la oposición. Hubo gente que no estaba de acuerdo con que fuera Juan Guaidó. Y en todo caso no votaron por Juan Guaidó. Le correspondía, votaron por el candidato del partido que le correspondía dirigir a la Asamblea Nacional. En cambio ahora, y en un 100%, votaron no por el candidato de Voluntad Popular, votaron por Juan Guaidó para que fuera el presidente interino del país. Por lo tanto, ahora Juan Guaidó no está de brazos atados, como antes sí estaba, porque ya vimos que, y todavía creo que queda gente en la Asamblea Nacional jugando para dos bandos. Ahí está, y que me perdone si no es así, Timoteo Zambrano o Stalin González, por citar dos de ellos. Ahí está el maracucho, que fue gobernador, que siempre se me olvida el nombre, que tiene, por cierto, propiedades aquí en Orlando que se las sacó a relucir Chávez Fría. ¿Cómo que se llama? ¿Cómo que no sabe? Maracucho. Es claro que fue gobernador, que como gobernador lo hizo bien, por cierto, y alcalde de Maracay. Te refieres a Rosales. Rosales. Bueno, fíjate, No Rosales. ¿cuál es la conducta? Tú tienes razón en el sentido de que los pocos factores internacionales que apoyan al dictador Maduro y sobre todo donde se corta el bacalao, donde se mueven las teclas del tablero, que es en Cuba, están desesperados por darle a Maduro algún barniz de legitimación. Y ese barniz de legitimación, habiendo fracasado el esfuerzo que hicieron el 20 de mayo del 2018 con las elecciones que fueron tachadas de fraudulentas y conforme a las mismas, la comunidad internacional ha dicho que Maduro es un usurpador. Maduro busca ahora montar en la olla a los factores de la resistencia, metiéndolos en ese callejón oscuro de unas elecciones parlamentarias. Esto sería terrible y creo que Juan Guaidó tiene que fijar posición otra vez, de manera clara, nítida, sin lugar a ningún tipo de titubeo, de que no vamos a meter al país y a los ciudadanos, que tampoco los ciudadanos se van a dejar meter en ese callejón de unas elecciones parlamentarias con Maduro en el poder. Allí no vale el cuento de que nos van a dar dos rectores. Nadie va a comerse ese dulce envenenado de que con dos rectores del Consejo Nacional Electoral
nosotros vamos a tener garantías de elecciones limpias. Ya vemos lo que han hecho con el Parlamento Nacional. Si con 2/3 partes de la Asamblea Nacional nosotros no pudimos ni siquiera aprobar una ley de amnistía, si con las 2/3 partes de la Asamblea Nacional los diputados no pudieron ni siquiera calentar las butacas en el mes de enero del año 2016, porque a pocos días de haber sido elegida esa Asamblea Nacional el año 2015, el TCJ chimbo que tiene Maduro como un paredón de fusilamiento, como un taller de sastrería, donde le diseñan y le cortan sentencias a la medida de los intereses del dictador, no se hizo nada. ¿Qué vamos a hacer nosotros con una asamblea elegida en el mes de julio de este año, cuando ni siquiera levantaron el desacato a la legítima institución que es el Parlamento Nacional? ¿Qué hace Maduro y sus asesores? De manera perversa, utilizan a estos diputados desertores, que es un mal ejemplo, que son esos parásitos que están siendo expulsados del cuerpo. Pues bien, los usan y fíjate que en la directiva no aparece nadie del PSUV. Ellos dejaron que en la directiva, esa directiva irrita, ilegal, el presidente, los vicepresidentes, los secretarios, vienen de factores políticos que forman parte de la oposición. Y fíjate que ayer a Parra lo dejaron como perro sin amo. Lo dejaron allí en la Asamblea Nacional, pusieron una guardia no blindada. Guaidó logró afortunadamente entrar al Parlamento Nacional, pero no tenían dentro de la Asamblea Nacional unas fuerzas de esas que ellos usan para reprimir, ni los colectivos. ¿Y con qué finalidad? Para decir, bueno, eso es un pleito entre ellos, que ellos vean cómo remedian sus diferencias. Eso es un pleito entre ellos. ¿Para llegar a dónde? Lo que busca Maduro, y lo advierto hoy en el programa de Napoleón Bravo, lo que busca Maduro es tratar de buscar aliados internacionales que comiencen a hablar otra vez del diálogo, que luego se establezca una mesa de negociaciones, y que esa mesa de negociaciones, la gran solución de Maduro es que dejan de lado a Parra y a su comparsa con el acuerdo de ir a unas elecciones parlamentarias. Eso sería fatal. Y Juan ha dicho que él va a respetar la agenda original del 23 de enero del año 2019, que el cese de la usurpación no puede estar por debajo de estos esquemas electoralistas que no tienen vida, para decirlo así en lenguaje coloquial. Es un proceso electoral con Maduro manejando su tinglado, su corporación criminal, con las Fuerzas Armadas al mando de padrino, con los colectivos, con los puntos rojos, manejando a su antojo el registro electoral permanente, no permitiendo observadores de la OEA, no permitiendo la transformación total del aparato electoral. Sería una verdadera entrega de la esperanza que todavía sobrevive en el ánimo del pueblo venezolano. Ahora, ¿no crees tú que ahora que Guaidó es el presidente interino de Venezuela, apoyado por el 100% de los diputados en el Congreso Nacional, y no el candidato que le correspondía, que eligió su partido, porque a su partido le correspondía dirigir la Asamblea Nacional? ¿No crees tú que ahora que sería muy bueno que ese 100% de los diputados se adelantaran y apoyaran ese cese a la usurpación y dijeran oficialmente, ¿no? Nosotros apoyamos a Juan Guaidó, ¿no?, en que se necesita, y el primer paso y fundamental es la lucha por el cese de la usurpación? Es correcto. Nosotros le presentamos al presidente Guaidó un pliego con 12 puntos. El primer punto era que las luchas de los factores políticos se declararan en resistencia permanente, porque más que oposición somos movimiento de resistencia. Además somos gobierno, un gobierno, por supuesto, sui generis en medio de esta coyuntura, pero al fin y al cabo un gobierno, que ese gobierno no dependa de un cogollo, como se dice del G4, sino que Guaidó pueda crear un gran Consejo de Estado que pueda consolidar una gran coalición de todos los factores democráticos que estamos luchando contra esta narcotiranía, que Juan Guaidó se separe de militancia partidista. Ya se ha hecho,
Ahora viene el tema importante, que es que la Asamblea Nacional debata el artículo 187, que Juan Guaidó, como presidente legítimo de Venezuela, le explique a la comunidad internacional nuevamente la situación que estamos viviendo en el país, que en Venezuela hay criminales de lesa humanidad al frente de las instituciones que han secuestrado, que en Venezuela hay terroristas de Hezbollah que operan en el arco minero, por ejemplo, que Soleimani, este terrorista que fue dado de baja por el gobierno de Estados Unidos, estaba alojado hace unos años en una mansión de la Lagunita Country Club, que desde allí operaba, que hacía viajes al estado Apure, que manejaba grupos que estaban preparando a células fundamentalistas en el territorio venezolano, que como ya lo hemos dicho una, dos, tres, cuatro veces, y no me voy a cansar de repetirlo, en Venezuela se mueven a sus anchas los grupos de la FARC, del ELN, que están explotando con grupos delincuenciales de los pranes, por ejemplo, garimpeiros del arco minero. O sea, Venezuela es una amenaza. Por eso, cuando algunos dicen, no, es que ahora Estados Unidos tienen los ojos pendientes en Irán, no. Estados Unidos tiene que tener un ojo en Irán y un ojo en Venezuela, porque Venezuela es un centro de operaciones del terrorismo. Y en Venezuela se están documentando a los terroristas, eso se viene denunciando hace mucho tiempo. Hay documentos donde constan las pruebas de cómo se le entregan pasaportes, de cómo se están documentando a los llamados lobos solitarios, que son esos terroristas que luego van y se inmolan en cualquier instalación de un metro, de un centro comercial, de una plaza pública, en cualquier país de Europa, en cualquier país de América. Por lo tanto, no se trata de un problema solo de los venezolanos. Lo que estamos padeciendo los venezolanos no se va a resolver con que nos den una ayuda humanitaria. Se agradece las donaciones que han hecho algunos gobiernos, se agradece mucho los campamentos que han instalado en Brasil o en Colombia, pero la verdadera solución, la verdadera ayuda a la diáspora y a los venezolanos que están dentro de este gran campo de concentración en que ha convertido Maduro el territorio nacional, es que nos ayuden a sacar de cuajo a esa dictadura. Y digo, nos ayuden, porque lo digo sin ruborizarme, solos no podemos. Ahí está la demostración, cómo grupos al servicio del dictador Maduro rodearon el Parlamento Nacional y quitan esa guardia y la ponen cuando les da la gana, porque manejan al país como el que maneja una zona al mando de un cártel de narcotraficantes, como lo hacía Pablo Escobar en Medellín o como lo hacía en Sinaloa el Chapo Guzmán. Por lo tanto, este es un problema gravísimo y lo que me preocupa es que todavía haya uno que otro factor que tenga que esté pastoreando nubes, que se esté metiendo el hamburgués en la cabeza de que esta situación la podemos resolver con elecciones parlamentarias, con ese manido pretexto de que hay que preservar los espacios. ¿Cuáles espacios? ¿A quiénes van a venir con ese embuste de los espacios? El espacio es Miraflores. Ese es el verdadero espacio que hay que preservar, que Juan Guaidó se instale en el Palacio Presidencial de Miraflores, y estoy seguro que si Juan Guaidó comienza a convocar movilizaciones diciéndole a la gente, acompáñenme para ir al Parlamento, a iniciar la sesión para debatir el artículo 187, acompáñenme para ir a la sede de la OEA, para pedir de una vez por todas la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Si Juan Guaidó le dice al pueblo, acompáñenme el viernes, el sábado o el lunes a ir a la sede de la ONU en Venezuela para pedir la activación del artículo 1373 o la Convención de Palermo, yo estoy seguro que el pueblo de Venezuela se va a movilizar, que todos los factores políticos, más allá de las discrepancias que puedan tener con las estrategias equivocadas que se consumaron el año que acaba de finalizar, haremos otra vez una ronda en torno a Juan Guaidó, como lo hicimos en enero del año pasado, porque Juan Guaidó, con su proposición del cese de la usurpación, nos encendió la antorcha de la esperanza a todos los venezolanos, y lo que no queremos es que esa antorcha, la llamita que quede allí, la llamarada que queda allí todavía dando uno que otro resplandor, se termine de apagar, si ahora esto que ocurrió el 5 y que ocurrió ayer termina de languidecer, si vuelven a meter otra vez las cabras con el sentido de que vamos a ir a unas elecciones parlamentarias para preservar los espacios. Ahora, estaba conversando con Sebastiana Barraez, ya que mencionaste el 5 y 6 y 7, estaba conversando con ella sobre su más reciente trabajo. La información que ella tiene es que Diosdado
había planificado exactamente lo que sucedió en el Congreso Nacional de primero comprar a estos diputados, ofreciéndole a buena parte de ellos $1.000.000, a otros creo que fueron 350.000. Pero bueno, lo cierto es que esperaban eso, esperaban una reacción tal vez el lunes, y para eso había comida, había guardias nacionales entrenados, había además los cuerpos de seguridad, las diferentes bandas de cuerpos de seguridad, pero no esperaban ni el 100% de apoyo que tuvo Guaidó, y menos que Guaidó regresara al Congreso Nacional con sus diputados, con los diputados del Congreso Legítimo, y se impusieran y entraran hasta allí. Eso era lo que no esperaban y eso fue su gran fracaso, su segundo gran fracaso, porque el primer gran fracaso fue internacionalmente demostrar que de nada valen los diálogos porque ellos están dispuestos por la violencia, y de nada valen las elecciones porque ellos están dispuestos con la violencia a imponer a su gente, a los que ellos necesitan. Eso es lo que estaba conversando con ella. Tu análisis es interesante. Perdón, están... no es mío, perdón, ya va. No es el mío, es lo que estoy entendiendo, lo que estaba conversando con Sebastiana. Pero además me dice, además me decía una cosa, se me olvidó. Ella me decía, además, espérate. Bueno, después me acordaré. Sigue, tú eres el invitado. Que ellos esperaban que no ocurriera lo que hizo Guaidó ayer. Porque ellos están midiendo a Guaidó y a la resistencia con los lamentables episodios del año pasado. Recuerda lo que ocurrió en Cúcuta cuando se dijo que la ayuda humanitaria iba a entrar sí o sí. No entró ni se produjo el quiebre militar. Recuerda lo que ocurrió el 30 de abril con la idea de que se iba a dar una transición arreglada con Padrino, con Michael Moreno, etcétera. Tampoco se dio. Luego sometieron a la oposición a un diálogo prolongado de 5 meses que fue terrible, etcétera. Bueno, esta es una conducta distinta, por eso digo que Guaidó se nos presenta como un libro de fe de rata, porque va a corregir los errores. Y los errores es que actuemos sin perder la ofensiva. Ese cuento de que cuando Maduro hace algo propio de animales, no, eso fue Maduro, eso, Diosdado no tiene que ver con eso. O de repente cuando el que hace la animalada como esa, que eso fue una animalada, eso fue algo grotesco, que le sirvieron en bandeja de plata la oportunidad a Guaidó de remontar vuelo. Entonces, no, eso fue, Maduro dice, no, eso fue Diosdado, y se excusa con el gobierno de España y se excusa con algunos factores internacionales. Bueno, es que yo no hallo cómo controlar a Diosdado. Eso es mentira. Eso es un arreglo, porque ellos pueden tener diferencias, pero al fin y al cabo los une el delito, los une el miedo de verse con una braga anaranjada, los une el miedo de ser enjuiciados como capos del narcotráfico, como socios del terrorismo internacional. De allí que no caigamos en esa trampita de que Maduro, cuando secuestran como en el caso mío, que se repartieron, no, que eso fue Maduro, me mandó meter preso Ledesma. No, que fue Diosdado, no, que fue Plano de tal. No, eso creo que... Eso es un juego de... Antonio. Y ya han comenzado a correr. No, que lo del secuestro, la acción esa brutal contra el Parlamento el día 5 de enero fue Diosdado, Maduro no sabía nada. Mentira, eso se arreglan entre ellos mismos. De allí que tenemos que estar claros que la trampa que quiere montar Maduro es ir preparando el terreno, usando a Parra para luego intercambiarlo como ficha de negociación, diciéndole a la comunidad internacional que va a insistir con otro diálogo, o diciéndole a los factores internos que ellos pueden llegar a un acuerdo con Guaidó, dejando de lado a Parra, siempre y cuando convengan en participar en unas elecciones parlamentarias en el mes de julio. Tengo ese pálpito, tengo eso en el olfato y quiero compartirlo con ustedes por aquello de que guerra avisada nos mata soldados. Sí, Sebastián Narváez le entendí que piensa exactamente lo mismo, pero también estaba conversando de que no aparecieron las bandas armadas de ellos en el día 7, porque ellos no contaban, no habían planificado y organizado justamente que Guaidó
y los diputados regresaran a tomar el Congreso. Y que además, y por último... Guaidó había dicho que regresar. Yo creo que la estrategia, la táctica de Maduro y su comparsa y sus mafias es que lo que ocurrió ayer en el Parlamento se viera adentro y afuera de Venezuela como un pleito entre los factores de la oposición. Esa es la intención que tienen, de crear sombras, desprestigio en la imagen de la oposición, diciendo, miren ustedes cómo ellos mismos se están disputando el control de la Asamblea Nacional. Nosotros no tenemos nada que ver con esa directiva, simplemente hubo votación, pero allí la directiva la integran disidentes de los partidos políticos de oposición. Ese creo que es el objetivo de ellos. Eso es lo que ellos quisieron. Día. Perdona, eso es lo que ellos quisieron, pero con los videos de Guaidó tratando de saltar la verja, con los videos de la Guardia Nacional impidiendo que entraran los diputados, ¿no? Ahí se perdió todo ese efecto porque internacionalmente vieron, ¿no?, que era el régimen el que no permitía que entraran al Congreso Nacional. Y ahora se ve que Guaidó y su gente están unidos y son fuertes y tumbaron esa puerta y la Guardia Nacional no pudo hacer mayor cosa. Parece ser que es que no es la misma Guardia Nacional, sino era gente más joven, aunque lo seguían los jefes allí, los jefes de la Guardia dentro del Congreso Nacional, seguían allí, pero eran otros menos entrenados porque no esperaban eso, a pesar de que Guaidó, ¿no?, dijo que iba a regresar al Congreso, pero creyeron que Guaidó iba a hacer lo mismo que hizo en otras oportunidades, que bueno, que no haya sangre, que no haya problema y todo ese tipo de cosas. ¿No crees tú que eso pudo haber pasado? Ese gesto es un gesto que le insufla a la gente fe, que se gana respeto, porque está arriesgando el pellejo y está profesando con el ejemplo. No que él le dice a los diputados vayan para allá, no, él está a la cabeza y compartiendo los riesgos y las responsabilidades. Y creo que eso precisamente es lo que necesita la ciudadanía dentro y fuera del país para reemprender la lucha con renovados bríos. Ahora, ¿tú no crees que, porque eso también se está diciendo, que muchos de esos diputados del PSUV que está ahí en la constituyente y que se regresaron a la Asamblea Nacional, cosa que todavía no entiendo por qué lo aceptaron, porque fue violar la Constitución por parte también de la oposición, porque ellos no podían regresar porque renunciaron a esa asamblea? Es más, deberían ser enjuiciados si hubiera una democracia, ¿no? A ver qué es lo que pasa, o expulsados como diputados. Tú sabes más de eso que uno. Pero esa gente parece que está, muchos de ellos, molestos, que sí, que atienden a lo que le impone el régimen, pero están molestos, pero si estos son unos corruptos que reciben $1 millón y a mí qué me están dando a cambio. Bueno, corruptos y gente que se venda por unas monedas, los tenemos hasta en la Biblia. No olvidemos lo que pasó con Judas y cómo el propio Jesucristo fue traicionado. Parásitos hay hasta, de repente uno se encuentra con un sacerdote, un pastor con parásitos. Pues importante es que se expulsen esos parásitos y que estemos alerta ante estos brotes de corruptela que amenazan el presente y el futuro del país. Digo el futuro porque la esperanza que tenemos todos con los planes que se han venido concibiendo es resolver la crisis de Venezuela. Pero como lo hemos comentado en otras ocasiones, hay problemas de infraestructura, carreteras, tendidos eléctricos, acueductos, plantas físicas de hospitales que se resuelven con cabillas, cemento, ingeniería, pero el problema moral, el problema del alma, requiere de un esfuerzo mucho mayor y por eso es importante que estemos atentos a estos brotes de vagabundería y que es muy lamentable los que protagonicen estos actos tan reprochables sean gente de las nuevas generaciones. Por eso creo que los jóvenes tienen que estar alerta de que no usen su condición de representantes del futuro para ser estafados por este tipo de bandoleros que vienen a contaminar aún más de lo que está la actividad política. Allí que lo que creo es que hay que mantenerse alerta, como lo hemos venido planteando, que sigamos empujando la agenda concreta a la que me referí, artículo 187 de la Constitución Nacional, el TIAR, sin ningún tipo de miramiento, e invocar
la conformación de una fuerza multinacional de paz, y cada vez que puedo lo repito y lo repito, no se trata de una fuerza como la que surgió en Normandía o en Panamá más recientemente, sino una fuerza especializada de paz que junto con los factores internos hagan posible que Venezuela pueda restablecer su democracia y lograr los venezolanos otra vez vivir en libertad. Bueno, pues muchas gracias, Antonio. Gracias por esta nueva participación y esta nueva charla para conocer tu opinión sobre lo que está sucediendo y lo que intenta hacer el régimen, lógicamente, porque el régimen necesita hacerlo para sobrevivir, entre otras cosas, y para legalizar con una Asamblea Nacional a su favor todos los negocios que está haciendo Rusia, China, y etcétera, y toda esa gente. Un abrazo entonces y ya tiene la gente, está viendo todo el tiempo tu Twitter para que también te sigan por Twitter, ¿ok? Un gran abrazo y gracias y nos seguiremos viendo. No, gracias a ti, ¿ok? Hasta luego. Antonio Ledesma.